La palabra en sí misma lleva al hombre a salvación. Y vimos dos características claras en el pasaje de 2 Timoteo 3:16. ¿Qué dice Timoteo 3:16? Toda palabra, toda la escritura es que es útil, ¿verdad? Es inspirada por Dios, útil para enseñar y para redarguir. Y lo primero que vimos de enseñar, y habíamos dicho que es didascalo, se habla acerca de lo que del contenido de la escritura, ¿sí? La verdad bíblica, la verdad que está en el Antiguo y en el Nuevo Testamento que nosotros conocemos. Pero la segunda palabra que es ocupada por Pablo es la palabra redarguir. ¿Qué significa redarguir? Redarguir es exhibir, es exponer el error, pero también implica no solamente que exhibe, sino que corrige. Usted y yo necesitamos ser, ¿qué, hermanos? Redarguidos. Necesitamos que salga a la luz nuestra vida, nuestra condición, nuestro pecado, y que entendamos que es necesario ¿qué? Corregirlo, ¿sí? Literalmente la palabra redarguir significa restaurar. Y entonces la Biblia es la única forma, el único instrumento por medio del cual la salvación viene a nosotros. La salvación llega a la vida del hombre. De hecho, la palabra de Dios es la que hace renacer. Renacer es da ¿qué? Nueva vida. Da nueva vida a cualquier hombre que estaba en pecado. Y por eso la palabra de Dios misma se dice que la ley de Jehová es perfecta, que convierte ¿qué? El alma, ¿verdad? Esa es la virtud de la palabra. Ahora, ¿cómo es que hace eso la palabra de Dios? ¿Cómo nos lleva a salvación? Bueno, escuche bien, la palabra entra y dice la Escritura que tenemos que oír ¿qué? Es oír la palabra. ¿Cómo van a oír si no hay quien les predique? Y la palabra de Dios tiene que ser expuesta porque eso tiene que ser oída para que luego llegue ¿a dónde? Al corazón, y que el hombre confiese que Jesucristo es el Señor. Entonces la palabra entra, pero tiene que entrar con una enseñanza que sea sana. Nosotros le llamamos a esto doctrina ¿qué? Sana o sana doctrina, ¿sí? Es por medio de la sana doctrina, ¿sí? Que Dios muestra nuestro pecado y entonces nos redarguye, nos muestra lo que somos, nos hace encontrar nuestro pecado. Y esto, hermanos, no es otra cosa sino que la palabra en sí misma nos aplasta con toda la autoridad que tiene la propia palabra de Dios, su verdad, y después entonces nos corrige y nos endereza. Como muchos jardineros, cuando una plantita está, agarran un palito y ¿qué? La enredan para que no se vaya de lado, ¿sí? Y es exactamente lo que la palabra de Dios hace. Nos corrige, nos redarguye, ¿sí? Eso es lo que hace la palabra de Dios. Este efecto de redarguir, de restaurar, de ponernos en una posición, es prepararnos y hacer que nuestra vida sea llevada a la justicia. De una vida alejada de Dios a una vida positiva en justicia. Y esto es lo que obra la palabra de Dios y que hace en la vida de todo hombre que es puesto a los pies de Cristo. Ahora, ¿cuál es el resultado? El resultado de la palabra de Dios en la vida de un hombre es que ese hombre, bajo la influencia de la palabra, puede llegar a madurar espiritualmente. ¿Sí? Madura espiritualmente, y por lo tanto, como le dice Pablo ahí en la carta que leíamos hace rato de Timoteo, en la segunda carta, capítulo 3, por favor usted me acompaña. Estábamos en el versículo 16 que estábamos leyendo, y dice finalmente, a fin, verso 17, a fin de que el hombre de Dios sea ¿qué? Sea perfecto,
equipado, ¿verdad? Equipado para toda buena obra. Eso es lo que logra el efecto de la palabra. Entonces aquí me detengo, hermanos. ¿Por qué habríamos de predicar otra cosa? ¿O qué es lo que debería de ser la iglesia? ¿Debería de implementar algún otro método para transformar las vidas? ¿Qué es lo que transforma las vidas, hermanos? La palabra de Dios. ¿Sí? Que muestra a quién, hermanos, a Cristo. Pero es la predicación de la palabra. No es otra fórmula. No hay otro método. No hay otra estrategia, ni táctica, ni figura, ni algún proceso para llevar a conocer el Evangelio de Dios. La única estructura para la salvación es la predicación de la palabra. Ahora yo vuelvo a preguntar, ¿qué es lo que tenemos que hacer, hermanos? Tenemos que predicar la palabra. ¿Y por qué? ¿Cuáles son las razones? La hemos dicho, porque los tiempos son peligrosos. ¿Por qué, hermanos? Porque hay un ejemplo maravilloso en vidas de muchos hombres y de muchas mujeres, el testimonio de muchos que dejaron todo y amaron a Cristo. Y ellos son un ejemplo y me animan a seguir cuando yo me veo débil, caído, desanimado, desalentado. Recuerdo esas vidas que permanecieron y fueron, ¿qué, hermanos? Fieles a Dios. ¿Sí? No tenemos por qué dudar del efecto de la palabra, porque hoy la gente necesita distinguir. La palabra de Dios me da capacidad para distinguir los momentos y las cosas que están frente a mí. ¿Por qué un niño puede simplemente en su ignorancia agarrar una cosa, un sartén que está ardiendo y meter la mano? ¿Por qué? ¿Por qué lo hace? Porque no sabe, ¿me explico? Porque es capaz de agarrar cualquier cosa y meterse a la boca, porque no lo entiende. Y es por eso que la palabra lo que hace es nos da capacidad de discernimiento. Entendemos las cosas. Hoy la gente no entiende y por eso está buscando en las cosas de este mundo y hoy ocupa su tiempo en eso. Y es por eso que muchas veces las iglesias están como, hermanos, vacías. Porque su mente, sus ojos los llevan a desear lo que está frente sin entender que eso los lleva a qué, hermanos, a perdición. ¿Sí? Entonces, nosotros tenemos que predicar la palabra porque estamos en una línea de un tiempo, en un momento específico donde Dios nos colocó y nosotros simplemente fuimos llamados a eso. ¿A qué, hermanos? A llevar el Evangelio. ¿Acaso tenemos que hacer otra cosa, hermanos? Y usted hace una lista, no, pastor, pues que yo tengo que pagar esto, tengo que hacer esto. Sí, pero usted no vino aquí simplemente a cumplir con una vida cotidiana. Su propósito primario, hermanos, es anunciar, ¿qué, hermanos? El Evangelio. Porque somos la luz y la sal de la tierra. No tenemos ni debemos de buscar otros propósitos menores a esto. Somos la luz y la luz tiene que alumbrar. Y por eso se nos dice en el Evangelio, así alumbre ¿qué? Vuestra luz delante de los hombres. ¿Por qué pasará si la sal, verdad, no sirve para nada? Entonces, hermanos, nosotros fuimos colocados y no tenemos que hacer ni más ni menos. Predicar la palabra de Dios. ¿Cómo es posible que hoy mucha gente trate de
hacer de la iglesia otra cosa que no sea el exponer con toda la fuerza y con todo el poder la palabra de Dios. Entonces, no podemos hacerlo. Ahora, la cuarta razón, por favor, acompáñame al capítulo 4, por favor. Y ahí en el versículo 1, capítulo 4, verso 1, dice la Escritura: te encarezco, por favor, me sigue. ¿Delante de quién? De Dios y del Señor Jesucristo. Y dice ahí que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. A ver, hermano, me detengo aquí. Estas son palabras realmente, híjole, ay, que nos ponen realmente nos tienen que hacer temblar. Es que, hermanos, estamos aquí domingo a domingo escuchando la palabra de Dios y no entendemos que el que nos está hablando es quién, hermanos, es Dios. Pero la palabra que está en estos versículos, te encarezco, y le pone, no es lo mismo que hubiera dicho te encarezco que cumplas, ¿no? Sin decirle delante de Dios y del Señor Jesucristo que juzgará a vivos y a muertos. La persona de Jesús es el único que tiene autoridad de juzgar a quienes, hermanos, a vivos y a muertos. Entonces, son palabras que deberían causar a nosotros y a usted y a mí terror santo a nuestro corazón. Hace tiempo leí algo de Juan Knox y Juan Knox escribió: cuando me vi obligado a predicar, irrumpí en lágrimas abundantes y me retiré a mi habitación y me rehusé a salir. Fíjese, cuando me vi obligado a predicar, irrumpí en lágrimas abundantes y me fui a mi habitación y me rehusé a salir. Aterrado ante la responsabilidad, dice, inmensa de ese deber. Estaba aterrado ante esa responsabilidad de predicar, de anunciar el Evangelio. Y Pablo dice, le está diciendo a Timoteo: te estoy encareciendo, te estoy mandando en la presencia de Dios y en la presencia de Cristo Jesús, que por cierto en griego dice en la presencia de Dios incluso, de Cristo Jesús, porque son uno y el mismo. Jesús es Dios, lo sabemos. Y entonces, hermano, usted debe de saber que los que enseñan, los que predican la palabra de Dios, están bajo el escrutinio de ¿quién, hermanos? De Dios. Pero es un Dios, hermanos, que no es un Dios así. Es un Dios santo, es un Dios santo y es un Dios ¿qué? Santo. Y Él está viendo lo que usted y yo estamos ¿qué? Y lo que estamos ¿qué? Viviendo. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo. Es por eso que Santiago, de forma muy clara, advierte: no os hagáis muchos ¿qué? Maestros. Porque muchos quieren hacerse maestros, pero lo que no entienden es que el maestro tiene que rendir ¿qué? Cuentas de lo que enseña y de lo que no enseña. Y esa es la razón por la cual Pablo dijo en la primera carta a los Corintios, capítulo 2, por favor me acompaña, primero a los Corintios capítulo 4, verso 2, si lo tienen ahí. Primera de Corintios
capítulo 4, y dice el versículo 2, ahora bien, lo que se requiere además de los administradores es que cada uno sea hallado como, hermanos, fiel. Se requiere que cada hombre sea, ¿qué, hermanos? Fiel. Y es por eso que el mismo Pablo, ahí, en este pasaje, fíjese, es 1 Corintios capítulo 4, ¿verdad? Y usted me sigue, dice, en cuanto a mí, es de poca ¿qué? Importancia que yo sea juzgado por ustedes o por cualquier tribunal humano. Le está diciendo, no me importa lo que la gente esté ¿qué? Diciendo de mí, ni inclusive el concepto que yo tenga de quién, de mí. Lo que importa es que Dios ve lo que yo digo y lo que yo hago. ¿Sí? Pablo tenía claridad de no hacer caso a lo que la gente dijera, inclusive a no creerse de lo que él mismo que pudiera que sentir, sino de entender que al que tenía que rendir cuentas era ¿quién? A Dios. Hebreos 12:17. No lo lea, solamente habla acerca de que también tenemos que rendir a Dios por nuestro ministerio y estamos bajo el escrutinio divino. Predicamos la palabra de Dios, se nos manda a predicar la palabra y Dios y Cristo, hermanos, Dios, escuche bien, y Cristo están viendo a cada hombre, a cada mujer que enseña, ¿qué, hermanos? La palabra de Dios. Y está viendo si usted y yo somos, ¿qué, hermanos? Obedientes a su palabra. Y Pablo dice, eso es suficiente para mí. Y es lo mismo que yo le quiero decir, hermanos. Es suficiente para mí eso. Es más, ni siquiera habría necesidad de que deba de predicar la palabra porque son tiempos difíciles. Ni siquiera sería una razón suficiente el saber que hubo y hay ejemplos de hombres y mujeres a través de la historia de la iglesia que han vivido vidas hermosas que nos animan a seguir su ejemplo. Ni siquiera, hermanos, sería necesario saber que la palabra de Dios es eficaz en el efecto de la salvación. No, lo más importante de todo es que Dios me exige que predique la palabra. Y el texto dice, te encarezco. Te estoy encargando, te estoy mandando que lo hagas. ¿Sí? Dios me lo exige y eso es suficiente. Y termino, hermanos, ¿cuál es la última instrucción o cuál es la última razón? Verso 3, por favor, me acompaña. Verso 3 del capítulo 4, lo tiene ahí el pasaje. Dice la palabra de Dios, por favor, dice nuestro texto, porque vendrá tiempo cuando no soportarán la sana doctrina, sino que teniendo que, hermanos, comezón de oídos, conforme a sus propios deseos, acumularán para sí maestros. Es la versión de las Américas, pero es exactamente lo mismo, hermanos. Y a esto yo no le llamo otra cosa, sino porque es necesario, hermanos, predicar la palabra, porque el morbo es algo que engaña y seduce a cualquier persona. Usted de repente vaya caminando y si ve una cantidad de personas hechos bola, ¿usted qué va a ir a hacer? Usted va a ir a asomarse a ver qué, pues a ver qué pasó. ¿Sí o no? Nos llama la atención. Hay muchas cosas que atraen al hombre. Y esto aquí habla de que tuvieron comezón de qué? De oír.
Algo llamó su atención y hoy mucha gente se deja engañar por lo que ¿qué? Por lo que oye. Y la gente quiere saber de cosas, de los misterios de la Biblia, del Apocalipsis, y quiere saber de la escatología y de cosas que puedan ser atractivas a su ¿qué? A su oído. Vendrá el tiempo, y yo le quiero decir, hermanos, ese tiempo no está en futuro, no vendrá. ¿Ese tiempo qué? Ya está aquí. Cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, ¿qué dice? Se amontonarán, ¿no dice así? Sí. Se amontonarán maestros, conforme a sus propias, ¿qué, hermanos? Concupiscencias. ¿Qué son concupiscencias, hermana? Deseos, conforme a sus propios deseos, a sus malos deseos, obviamente. Son deseos malos. Y entonces dice el versículo 4, y apartarán. ¿Qué van a apartar, hermanos? La verdad de su oído, y se volverán a las fábulas y a los ¿qué, hermanos? Y a los mitos. Hermano, yo quiero terminar con esto. Vimos que los tiempos son difíciles, peligrosos, pero aquí vemos qué es lo que hacen los espíritus, o más bien, qué es lo que hace o les da éxito a todos estos espíritus y a estas ideologías de espíritus, ¿sí? Espíritus engañadores, como lo dice la palabra, o falsos maestros. ¿Qué es lo que les da éxito, hermanos? Pues simplemente que lo que quieren oír es lo que ¿qué? Es lo que se les da. ¿Sí o no, hermanos? Sí. Y hoy hay para quién? Para todos. Para todos los gustos. Los que quieren saber de deportes, ahí están. Infinidad de cosas. Los que quieren saber de alimentos, ahí está infinidad de tipos de alimentos. Los que quieren saber de tal o cual cosa, hay infinidad de cosas que llenan sus, ¿qué, hermanos? Todo lo sensual. Cuando hablo de sensual, es todo lo que alimenta sus sentidos. Lo que quieren ¿qué? Oír, lo que quieren ¿qué? Lo que quieren ver, lo que quieren ¿qué? Oler, sentir, disfrutar. Hay todo tipo de situaciones y cosas atractivas para alimentar los deseos, los sentidos del hombre. Todo lo que usted pueda imaginar. Es más, hay cosas que yo creo que usted ni siquiera llega a entender de lo que hay para poder llenar la vida vacía de hombres. Pero eso es una realidad. Esto ha sido en la historia de la iglesia, cuando la gente simplemente ya no quiere oír la sana, ¿qué, hermanos? Doctrina. Y entonces apartan la verdad, ¿de qué, hermanos? De su oído. Y la sana doctrina es lo único que nos lleva aquí, hermanos, a Cristo. Y Cristo es el único que salva. Por lo tanto, hoy es muy lamentable que esto se haya infiltrado a la iglesia y esté pervirtiendo la iglesia. Segunda Timoteo 2:16, por favor. Segunda Timoteo 2:16. Dice, por favor, la escritura, si usted me sigue con su vista, evita las palabrerías vacías y ¿qué? Y profanas, porque los dados a ellas conducirán más y más ¿a qué, hermanos? A la impiedad. Evita esto. Estas personas siguen las palabras de este mundo, y las cosas de este mundo solamente provocan ¿qué más? ¿Más qué, hermanos? Más impiedad. Si hoy haces una cosa mala, mañana ¿sabes qué vas a hacer? Una cosa no igual de mala, más. Y pasado, más. Y un pequeño delincuente
prontamente se convierte en un gran delincuente. Y no mide. Ha perdido toda sensibilidad. Ha perdido todo valor. Y cada vez se aleja más y más de la piedad. Y se vuelve más hacia la impiedad. Son palabras entonces, estas palabras de este mundo que engaña, hermanos, son como la gangrena. ¿Qué, hermanos? La gangrena, ¿qué pasa? ¿Qué hace? Se extiende. ¿Me explico? La gangrena no mata una parte, va pudriendo más y más. Y la gente con gangrena no tiene sanidad y tiene que ser, ¿qué? Amputada. Pero hermanos, dice la palabra de Dios, es mejor entrar a los reinos de los cielos sin qué, sin manos que no entrar, ¿no? ¿No? Y entonces usted, ¿qué tiene que pedirle a Dios, hermano? Corta, quita lo que está destruyendo y se está extendiendo ¿en dónde, hermanos? En mi vida. Vamos a detenernos aquí. Pero yo quiero que usted piense eso. Hoy el morbo sigue alejando a muchos de quién, hermanos, de Dios. Y esa es una razón más por la que usted y yo tenemos que levantar en alto la voz y le tenemos que levantar en alto la palabra de Cristo y levantar el nombre de nuestro Señor. Porque la gente hoy está muriendo. Y así como en el desierto, esa gente que había sido picada, mordida por víboras, hasta que Moisés pudo levantar una serpiente de bronce. ¿Se acuerda usted? Fue la única forma en que voltearon ahí y fueron sanados. Hermanos, la gente está muriendo. Y no estoy hablando de la gente a kilómetros de distancia, estoy hablando de la gente que está cerca de usted. La gente que usted ama, la gente que usted quiere. Es más, quizá usted mismo está gangrenándose y el mal se está extendiendo y tiene que ser sanado. A ti, gloria, a ti, Dios, Dios de gloria, suplicamos que tú nos hables y que entendamos, Padre, que esta instrucción para Timoteo por parte de Pablo es dada a nosotros. Y hoy nos dice, Señor, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo. Padre, tú estás presente y tu Hijo Jesucristo. Y estás escudriñando nuestro corazón y nuestra vida, nuestras palabras. Yo te pido que nos ayudes a cumplir lo que tú nos exiges, pero también te pido que nos ayudes a darnos cuenta de cómo hoy el mundo se convierte en una fuerte atracción de todos los sentidos del hombre y cómo muchos, inclusive hermanos en la fe, se ven golpeados, distraídos, influenciados, totalmente a veces derribados por las cosas de este mundo. Padre, que tu palabra vuelva a ser cercana a nuestro oído y que no volteemos a ver ni escuchar ninguna otra voz que no sea tu voz. Queremos escucharte, Padre. En el nombre de Jesús te lo pido.